Sí, yo aquí, yo me quedé ahí. Bueno, estamos viendo lo de la simultaneidad. Yo estaba hablando con ¿quién es el apellido Vázquez? ¿Quién era? ¿Quién me está hablando? Yo, profe, pero no, lo único que yo analicé era que uno estaba dentro del vagón y otro afuera, pero están como a una distancia parecida de los puntos de la Tierra. Sin Ajá, embargo, uno está más cerca de la prima y el B prima, que es Magda, supongo. ajá, ajá. Entonces, digamos, Sergio ve que cae un rayo en A' y B' y Magda ve que cae el mismo rayo, pero cae en A' y B'. Para Sergio, los dos rayos caen al mismo tiempo. Para él, los procesos son simultáneos. Pero bueno, ¿qué sucede? Bueno, que el frente de onda de los rayos, ¿verdad? Para que Sergio los observe, tienen que recorrer la distancia desde A hasta donde está Sergio y desde B hasta donde está Sergio. Las distancias son iguales y las velocidades de la luz son iguales, entonces duran el mismo tiempo. Y Sergio ve que los dos rayos impactan al mismo tiempo. La información le llega al mismo tiempo de los dos puntos. Por eso para Sergio, el proceso de los dos rayos es simultáneo. ¿Entienden? ¿Sí entienden? Profe, solo para Sergio, no también para Magda. Es que eso es lo que voy a explicar, digamos. Estoy, Ok. digamos, O sea, o sea, el evento va a depender de quién lo vea, pero los dos también. ajá, muy bien. Pero luego, veamos qué es lo que pasa con Magda. Que cuando se impactan los rayos, la luz del evento va a llegar a los ojos de Magda, ¿verdad? Proviniendo del punto B' y proviniendo del punto A'. Entonces, eh, por el hecho de que Magda se va moviendo hacia la derecha, la luz siempre tiene la misma velocidad c, pero el evento, digamos, en el punto B', no necesariamente, el punto B', digamos, el punto donde ocurrió el rayo está más cerca cuando Magda se va moviendo y entonces el frente de onda del punto B' le llega más rápido a los ojos de Magda. Y el punto A' le llega más despacio porque recorre más distancia porque el vagón se va moviendo. ¿Me entienden? Sí, profe. Entonces, para Magda, ¿cuál proceso ocurrió primero? ¿El B' o el A'? ¿Cuál ve ella primero? B'. Ella ve primero el rayo en B' y ve después el rayo en A', ¿verdad? Porque el hecho de que el vagón se esté moviendo hacia la derecha hace que Magda alcance primero el punto B' y tarde más la luz en viajar del punto A' al punto a donde está Magda. Entonces, el proceso que es simultáneo para el observador en reposo no es simultáneo para un observador en movimiento. Entonces, ya no podemos decir que dos sucesos, bueno, podemos decir que dos sucesos simultáneos en un marco de referencia no lo son en un segundo marco de referencia que se mueve con respecto al primero, aun cuando ambos sean marcos de referencia inerciales, o sea, donde no hay aceleración. La simultaneidad no es un concepto absoluto. Y ahora, digamos, ese concepto de simultáneo depende del observador, como que fue lo que nos dijo Frida. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la que es la relatividad de los intervalos de tiempo y vamos a hacer otro experimento mental. Entonces vamos a ver que ahora Magda está sentada dentro del tren y para ella va a ser el siguiente experimento. Ella está en el marco de referencia S', que va a velocidad porque ella va en un tren. Magda, el experimento que tiene es una fuente de luz que está en el piso del tren y un espejo que está pegado en el techo.
Entonces ella lo que hace es que ella mide la distancia de la fuente de luz al espejo, es una distancia D, como en la parte A de la figura. Y Magda, que está ahí dentro, ella está ahí sentada, ella está midiendo el tiempo también que transcurre este proceso en que la luz sube y vuelve a bajar a la fuente, donde también hay un detector y que va a medir el tiempo que tarda en subir y bajar ese haz de luz. Bueno, ella quiere medir ese intervalo de tiempo delta T sub 0. Ahora, aquí afuera está Sergio en reposo y representa el sistema S', el observador O. Y él está en reposo observando el mismo experimento desde afuera. Pero entonces, como el tren se mueve y se va moviendo la fuente de luz y se va moviendo el espejo, para Sergio le parece que el haz de luz recorre una distancia L, pega en el techo y luego recorre otra distancia L, pero no lo hace como de arriba abajo, sino como el haz de luz, digamos, como que se va moviendo también hacia la derecha. Digamos, ¿se entiende en la figura? La parte B. Sí. Profe, yo no entendí lo de Sergio. Ajá. Digamos, Sergio, como está fuera en reposo, observando el experimento de Magda, entonces observa que el haz de luz sube y pega en el techo, pero mientras el haz de luz va subiendo al techo, el tren también se va moviendo. Entonces, a Sergio le parece desde afuera que obviamente porque el tren se va moviendo, digamos, imagínense que estaba aquí a 1 metro, pero cuando el haz de luz pega en el techo, la fuente de luz está en otra posición, ¿verdad? Como a 2 metros o en otra posición con respecto a Sergio. Y cuando el haz de luz regresa, la fuente de luz está más lejos, ¿no? Porque, bueno, se va moviendo con el tren, ¿sí? Sí, ahora sí. Entonces, él dice, bueno, en realidad para Sergio, el haz de luz sube a una distancia L y luego baja a una distancia L. Y esta distancia que recorre el tren, esa distancia que recorre el tren se puede calcular con la fórmula, digamos, la distancia X. Se puede calcular con la fórmula que dice velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y este delta T es el tiempo que mide Sergio, que intenta medir Sergio. Sergio intenta medir el intervalo de tiempo que dura la luz subiendo hasta el techo y pegando en el espejo y luego bajando. Si usted despeja de aquí la X, de distancia entre tiempo, entonces me va a dar que la distancia va a ser igual a U por delta T. Este es el tiempo que mide Sergio. Y este tiempo que mide Magda se llama delta T0. Entonces, esta distancia es la que se ha movido el tren desde que el haz de luz salió, pegó en el techo, hasta que el haz de luz volvió a pegar en la fuente. ¿Sí entendieron el dibujito? ¿Sí o no? Sí, profe, cuesta un profe. poco imaginarse las cosas, pero sí, sí. Bueno, entonces ahora voy a hacer una pequeña demostración. Ahí. Voy a dejar de compartir. Tengo aquí una pizarra, pero tal vez voy a cambiar este sistema de la pizarra por algo mejor. Próxima semana. Entonces, nosotros tenemos que cuando Magda hace el experimento en el sistema de referencia S', ¿verdad? Magda lo que percibe es que la luz sube
y baja. Y ella mide el tiempo delta t0. Nosotros sabemos de la física general que velocidad es igual a distancia entre tiempo, pongámosle x entre t. Entonces el tiempo es x entre v, ¿verdad? Sí. Sí, ¿o no? Sí, profe. Sí lo ven claramente, eso que estoy escribiendo ahí. Profe, no vieras que la parte de arriba no se No, nota bien. profe, casi no se ve. Eso le iba a decir que casi no se ve. Tal vez si lo hace como más abajo, porque como que el brillo, no sé, Vamos a ver, que no deja ver bien. vamos a hacerlo aquí. Nosotros sabemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y por lo tanto, el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Sí, Sí, ahora sí. entonces Magda quiere medir el tiempo llamado delta t0, que sería el tiempo que tarda el haz de luz en subir, pegar en el espejo y luego bajar. Y la distancia de la fuente de luz al espejo es una distancia d. ¿Cuál es la distancia que recorre el haz de luz desde la fuente al espejo y luego el devolverse? Te hay 2D. 2 veces d. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál era la letra que usamos? Sí. La letra C. Entonces Magda va a medir este tiempo, delta t0. Le vamos a llamar el tiempo propio. Y es el tiempo observado, medido por el observador que está en el marco de referencia que se mueve, digamos, en el tren, en la nave. Ese es el tiempo que mide ese observador. Profe, siempre el tiempo propio va a ser en el que se mueve. Sí, Bueno, es como una definición. Entonces, para Sergio, en el sistema S', S, él ve todo diferente. Él ve que la luz sube y alcanza una distancia L y luego ve que baja, alcanza una distancia L. Aquí está el espejo, y aquí está la fuente y esta distancia de el espejo a la fuente de arriba abajo es D. Y él ve que esta distancia recorrida, ¿verdad? Es U por delta T. Entonces, el tiempo que mide Sergio sería, ¿cuál es la distancia que recorre la luz cuando sube, sale de la fuente, sube al espejo y luego vuelve a la fuente? Según lo ve Sergio. ¿Cuál sería la distancia que observa Sergio? Sería 2L, profe. 2L dividido entre C. Muy bien. Eso es lo que observa Sergio. Pero ahora tal vez ustedes me digan, bueno, vamos a ver qué significa L. Entonces, L lo podemos calcular haciendo aquí un triángulo rectángulo. Este lado del triángulo rectángulo, este cateto tiene un largo D. Y esta parte del triángulo va a ser U por delta T, que es una distancia, pero dividido entre 2, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces yo puedo sacar L por Pitágoras. L va a ser igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. D al cuadrado más U por delta T dividido entre 2 al cuadrado. Voy a borrar esto. Sí, ¿sí entendieron? Sí, profe.
Entonces yo voy a hacer una operación aquí antes, digamos, con este delta t. Voy a despejar la L. Entonces voy a pasar esta C a multiplicar y este 2 a dividir. Entonces L va a ser igual a C por delta T, ¿verdad? Esta C que está dividiendo, porque está abajo, pasa a multiplicar y este 2 pasa a dividir. Así. Y voy a elevar L al cuadrado. Entonces sería C al cuadrado por delta T al cuadrado dividido entre 4, ¿verdad? Sí. Ajá. Profe, Entonces, ¿sí? al cuadrado porque tenemos dos triángulos. No, al cuadrado es que yo voy a sustituir esto que está aquí al cuadrado. Ah, ok. No es que ya empiezo a hacer, digamos, yo establezco y el tiempo de Magda y ya empiezo a hacer álgebra para encontrar, para despejar este delta T de Sergio. Entonces, Profe, sí, la primera fórmula es como la fórmula general, ¿verdad? esta Ajá. No, sí, sí, primera fórmula, sí, esa. esa primera fórmula viene de aquí. Ah, ok. Yo despejé Sí, la sí, ya, ahora L sí. de aquí y luego la elevé al cuadrado. Ahora yo voy a elevar esta L. L yo sé que L es la raíz de D al cuadrado más U por delta T dividido entre 2 al cuadrado. Esto lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Porque esta es L. Esta expresión de aquí es L. Esto es L. Y entonces aquí yo voy a escribir L al cuadrado. Y entonces sería igual a C al cuadrado por delta T al cuadrado dividido entre 4. Entonces, este cuadrado de aquí elimina la raíz y me queda que D al cuadrado más esto al cuadrado. Voy a elevar la U al cuadrado, el delta T al cuadrado y el 2 al cuadrado que me da 4. Y me queda C al cuadrado por delta T al cuadrado dividido entre 4. ¿Entendieron ese paso? Profe, sí, Sí, pero profe. al final me confundí por qué fue que puso al cuadrado la L en la segunda fórmula. Pero era para poder quitar el elevado, ¿verdad? Ajá, sí. Es para quitar el elevado de la raíz. Entonces Vea solo que se tiene pone como a conveniencia, profe. exactamente. Vea que la Ok. L tiene una raíz. Entonces, Ujú. para quitar ese cuadrado, digamos, yo tengo que elevar el cuadrado, entonces elevo el cuadrado aquí, elevo el cuadrado aquí también, para Ok. mantener la igualdad. Y entonces ya este cuadrado me quita la raíz y me queda de esta manera. Pero también yo tengo que Magda había encontrado, digamos, que delta T0 es igual a 2 veces C, perdón, 2 veces D entre C, ¿verdad? Ese era el tiempo propio que me dio Magda. Entonces, si yo despejo D del resultado que sacó Magda, yo pasaría esta C a multiplicar y este 2 a dividir. ¿Me entienden? Esto fue, digamos, del experimento de Magda. ¿Y el otro que hicimos era con respecto a Sergio? ¿O no? ¿Sí? Ok. Este es el resultado de Sergio, este es el resultado de Magda. Pero como aquí tenemos la D cuadrado, entonces vamos a sustituir esto y lo vamos a elevar al cuadrado. Quería C al cuadrado. Digamos, lo voy a escribir aquí con el color rojo. C al cuadrado por delta T0
al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, que es 4. Esto que yo escribí aquí es de cuadrado del resultado que Magda concluyó. Más u cuadrado por delta t al cuadrado entre 4, y esto lo copio igual. Entonces, ahora sí, ahora voy a hacer un poco de álgebra para acomodar esas ecuaciones. Como lo que yo quiero despejar es el tiempo que calculó Sergio, que es el delta t cuadrado. Yo tengo este término con delta t al cuadrado, lo voy a pasar de este lado a restar, este que está sumando. Ahora, si ustedes tuvieran que decir, en esta expresión de aquí hay, en estos dos términos hay cosas en común. ¿Cuál es el factor común entre este término y este término? Lo del tiempo y el 4, ¿no? Ajá, muy bien, el tiempo y el 4. Entonces voy a sacar como factor común delta t al cuadrado entre 4. Aquí está entre 4. Entonces aquí me va a quedar el c al cuadrado menos u al cuadrado. Simplemente estos términos pasan aquí adelante a multiplicar. Aquí saqué factor común. Ahora, como estos términos se están multiplicando y dividiendo, ¿qué factor puedo simplificar? Igual el delta de tiempo y entre 4, ¿no? Es que ese delta t es el tiempo de Sergio, ve que no tiene subcero. Ah. El tiempo de Magda tiene un subcero porque ellos Sí, miden sí. tiempos diferentes. 4, profe. A los Profe, 4, se sí. pasa a dividir Un cuarto, ¿no? El 4, digamos. El 1/4, sí. Y ahora voy a pasar a dividir, voy a dividir toda la ecuación entre c cuadrado. Voy a dividir todos los términos de la ecuación entre c cuadrado. Y que se me van a simplificar. Se van a simplificar este con este, se va a simplificar este con este, me va a quedar aquí un 1, aquí también un 1. Entonces voy a obtener esta ecuación. Y como yo quiero despejar delta t al cuadrado, bueno, no sé si van entendiendo. De mi parte todo bien, profe. Bueno, yo quiero despejar el tiempo de Sergio, entonces este factor va a pasar a este lado a dividir. Delta t al cuadrado va a ser dividido entre este factor, 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Y ya casi vamos a terminar el desarrollo matemático para que ustedes vean, digamos, de dónde salen los postulados de la teoría. Vamos a sacar raíz aquí, vamos a sacar raíz aquí. Entonces aquí tenemos delta t, el 2 se simplifica con la raíz, el 2 se simplifica con la raíz. Aquí me queda el tiempo propio, delta t sub 0. Y aquí me queda la raíz de 1 menos u al cuadrado sobre c cuadrado. Y a esta fórmula se le llama la dilatación
del tiempo. Donde delta t0 se le llama el tiempo propio, u es la velocidad del carrito o del tren o de la nave espacial y c es la velocidad de la luz. Y delta t es el tiempo que mide el observador en reposo. Y ya los tiempos de los fenómenos no son los mismos. Ahora el tiempo es relativo. Depende del observador. Y eso lo cambia todo, ¿verdad? Ya el tiempo no es algo absoluto y único, sino que ahora es relativo. Profe, ¿puedo dar un chancecito para terminar de copiar? Sí. Gracias. Sí. Profe, ¿puede volver a repetir eso? O espera para ver si entendí bien. Entonces el tiempo va a depender del observador, por decirlo así. No va a ser el mismo el de Sergio con respecto al de Magda. ¿O cómo es? Ajá. Ujú. Exactamente, así como lo dice usted. Profe, Ajá. ¿puedes repetir lo que hizo con la C? Es que no capto. La C, aquí. Sí. Dividí toda esta expresión entre c cuadrado. Cada término dividí entre c cuadrado. Entonces, divido c cuadrado entre c cuadrado, me da 1. C cuadrado entre c cuadrado me da 1. C cuadrado entre c cuadrado me da 1. ¿Verdad? Entonces aquí habría un 1, pero un 1 multiplicando por algo no lo pongo, pero aquí sí. Porque me queda, digamos, ya no tengo ningún factor aquí. Entonces me queda este. Delta t0, este me queda delta t al cuadrado, este me queda 1 y este me queda 1 entre c al u entre c al cuadrado, u cuadrado entre c cuadrado. Listo, profe, y ahora sí. Entonces esta fórmula se llama la dilatación del tiempo. ¿Todos entendieron? Profe, ¿Sí? pregunta rápida. ¿Qué era lo que significaba la U? La u es la velocidad de la nave, del tren, del bus. Ah, ok. Ya. Es Gracias. el marco de referencia que está en movimiento. Y delta t es el tiempo medido por el observador en reposo. Delta t0 es el tiempo propio, el tiempo medido por la partícula que se mueve a la velocidad de la luz o el tiempo medido en la nave. Ahora vamos a hacer un análisis aquí. Digamos, ya todos lo copiaron. ¿Sí o no? Yo sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa si U tiende a 0. Si la velocidad del carrito es muy pequeña, como en el caso de los objetos que se mueven en la vida cotidiana. Comparado con la velocidad de la luz, la velocidad, digamos, de una persona caminando, de un carro, es muy pequeña, ¿verdad? No es lo mismo 40 kilómetros por hora que 300.000 kilómetros en un segundo. Entonces, ¿qué pasa si U es pequeño? ¿Cuánto vale esto? Si este se hace como 0, ¿cuánto vale esto? No es infinito. No, si esta parte se hace 0, Ah, ¿cuánto vale esta parte? ¿Cuánto vale este factor? Menos raíz de 1. Oh, o sea, 1, Perdón, raíz, profe. Raíz ajá, cuadrada de menos 1. raíz de 1, digamos, y si esto se hace 0, solo me queda el 1, ¿no? Cierto. Entonces la raíz de 1 es 1 y el tiempo t sería igual al tiempo 0, que este es el caso de Newton, ¿verdad? Este es el caso de Newton. Entonces ahora supongamos que la velocidad del carrito sea cercana a la velocidad de la luz. ¿Cuánto daría u cuadrado entre c cuadrado?
Si este es C o casi C, digamos. ¿Cuánto haría ese? 0. No, 1, Uno, profe. 1. Uno. 1 menos 1, 0. 1 menos 1. 1 menos 1 da 0. ¿Cuánto da algo dividido entre 0? Infinito. Entonces esto me da infinito. ¿Qué sucedería? Que el tiempo se hace infinito. O sea, conforme el carrito avanza a una gran velocidad, el tiempo medido por el observador se dilata. Entonces al observador, entre más rápido vaya esa nave, al observador le parece, al que está en reposo, le transcurre el tiempo más lentamente que para el observador que va dentro de la nave. Y por eso se llama la dilatación del tiempo. No es un fenómeno así como de que estamos aburridos en esta clase y ha durado toda la vida, ¿verdad? No es un fenómeno psicológico, es un hecho real y ha sido medido mediante relojes atómicos en aviones que viajan a velocidades muy grandes. Entonces, no se ha alcanzado nunca las velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pero si se viaja a velocidades muy grandes, se puede medir con un reloj muy preciso un cambio en los tiempos. De dos relojes, por ejemplo, uno que está en la Tierra y otro que va dentro del avión, ellos miden tiempos diferentes. Y hay otra prueba de la dilatación del tiempo también. Pero no es un hecho psicológico de que cuando uno está aburrido y que todo dura mucho tiempo, el tiempo se le hace muy largo. Es un hecho físico medido, o sea, se puede medir que hay una dilatación del tiempo. Bueno, vamos a quedar hasta aquí hoy porque ya se pasó bien el tiempo. Pero no sé si tienen alguna pregunta.